Iglesia, hoy quiero hablar contigo sobre la palabra encarnada. A través del mundo encontramos cantidades de idiomas y una de las formas más prácticas, más popular de comunicación es usando palabras. Palabras tienen mucho significativo, significan muchas cosas. Se usan palabras para describir lo que estás viendo, lo que estás escuchando, lo que estás oliendo, cómo te sientes de alguien. Palabras vienen cargadas con mucho significado. Por eso tenemos que tener cuidado también con el uso de esas palabras, porque muchas veces tú quieres decir algo, pero si omites una letra puede cambiar el significado de esa palabra. La semana pasada yo hablaba con ustedes y les mencionaba a Caleb y a Josué, excepto que no dije Josué, dije José. Me comí la U. Uno de ustedes lo captaron y otros de ustedes se les pasó por aquí y ni se dieron cuenta. Pero la intención era platicarles sobre Caleb y Josué. Una letra hace mucha diferencia. No es igual mes de mayo que mes de mayo. Una letra la cambias, cambia mucho. Ahora tú puedes tomar palabras deletreadas correctamente, pero en una orden incorrecta y cambia el significado. No es igual huele a traste que a traste huele. Tenemos que tener mucho cuidado con el uso de palabras y su orden. Palabras vienen cargadas también con mucho poder. El apóstol Juan, cuando describió a Jesús, él dijo esto: en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Ahora, para la audiencia a la que se estaba comunicando Juan, esto no era nuevo, porque esto se oye igual lo que dice allá en Génesis, el primer capítulo, el primer versículo, donde Dios está en el principio y Dios es el que está haciendo todas las cosas. El tercer versículo dice: por medio de él, aquí hablando de la palabra, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. La audiencia a lo mejor estaba pensando: sí, él está hablando de Dios, pero no está usando la palabra Dios. Aquí está usando la palabra. Pero llega el versículo 14 y aquí Juan dice algo alarmante cuando dice: y la palabra se hizo carne y habitó con nosotros. Ahí cambia, porque hasta este entonces los judíos, ellos en el pensamiento tenían a Dios en un lugar muy distanciado. Y Juan aquí viene y le dice: no, la palabra es Jesús. Jesús es Dios. Jesús estuvo en el principio y Jesús hizo todas las cosas. Por él todas las cosas fueron creadas. Ahora, Juan, ¿por qué usa aquí la palabra? Juan pudo haber usado la palabra luz. En el principio era la luz, es cierto. Pudo haber usado la palabra Salvador. En el principio era el Salvador, era el Redentor, era el Mesías. Si él hubiera usado cualquiera de esas palabras, estuviera hablando todavía la verdad. Pero él dice la palabra. ¿Por qué la palabra? Creo yo que Juan usó la palabra porque a través de esos primeros versículos, de ese primer capítulo de Juan, él usa la palabra testimonio. Estoy escribiendo esto para dar testimonio. Soy testigo, estoy dando testimonio. ¿Testimonio de qué? De que Jesús es la persona que dijo que era. Jesús, a través de su palabra, a través de su hablar, él habló las cosas de la palabra de Dios. Y no solo habló la palabra de Dios, pero él vivió la palabra de Dios. Entonces Juan aquí, cuando está describiendo a nuestro Señor Jesús, dice: él es la palabra, porque él no solo habló la palabra, pero él supo vivir la palabra. Y por eso él dice que Jesús es la palabra. Ahora, esto tiene muchas implicaciones muy significativas para aquellas personas que tienen su fe en el cristianismo o tienen su fe en Cristo. Y una de esas cosas que esto implica es que lo que los profetas predijeron, Jesús cumplió. Tú sabes que a través de la enciclopedia bíblica hay aproximadamente 1239 profecías dentro de la Biblia.
Y un poquito más de 300 de esas tenían que ver con nuestro Señor Jesús, con el Mesías, con la venida de Él. Y estos profetas estaban profetizando aún 500 años antes de la venida del Señor Jesús. Ellos profetizaron de dónde iban a ser, cuándo iban a ser, en qué condiciones iban a ser, y hablaron o profetizaron tantas cosas de Él. Y se cumplieron más de 300, o se cumplieron todas las profecías que tenían que ver con la venida del Señor Jesús. Ahora, personas que estudian estadísticas y matemáticas y todo lo demás, dicen que para que eso se cumpla, aún si se cumpliera nada más una de esas profecías, dicen que hay más probabilidad de que un tornado, cuando hablamos de un tornado, estamos hablando de una tormenta grande de aire, ¿verdad? Esas tormentas que tú y yo hemos visto tal vez en las noticias, que cuando llegan y tocan tierra, destruyen todo lo que está en su camino. Sacan árboles con todas raíces, tumban casas, mueven casas móviles. Tal vez de ahí salió el término de esa casa móvil, ¿verdad? Mueven esas casas móviles, derrumban edificios, causan gran destrucción estos tornados. Y dicen estas personas que estudian las estadísticas que si tú tomas un tornado con esa velocidad, con ese ataque destructor de los que conocemos, y tomas uno de esos tornados y entra un tornado a un depósito de chatarra o a un yunque. Tú conoces los yunques, donde están aquellos carros que ya no sirven, unos ni motor tienen, no transmisión, les faltan partes, han sido chocados, enmojecidos, tienen añales ahí. Y dicen ellos que hay más probabilidades de que pase un tornado por un yunque y del otro lado del yunque salga una camioneta nueva que todo le funciona. Hay más probabilidad de eso, que el Señor Jesús viniera a cumplir una de esas profecías. Los profetas predijeron y Jesús vino y lo cumplió. Mateo 26 dice esto: pero todo esto ha sido para que se cumpla lo que se escribió por los profetas. Jesús vino a cumplir todas las profecías que tenían que ver con Él, para comprobar que Él es Dios Hijo. Otra implicación es que la ley requería sacrificio y Jesús lo proporcionó. Allá en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios hacía ciertos sacrificios de purificación para poder venir delante de Dios. Y depende del grado de tu pecado, determinaba qué tipo de sacrificio, ya sea un palomo, un cordero o un becerro. Algunos de ustedes tendrían que sacrificar muchos becerros, conozco su historia, ¿verdad? Pero esto tenías que hacer para purificarte, para limpiarte tu pecado y poder estar limpio delante de Dios. Hebreos 7:27 nos dice esto: no es como los otros sumos sacerdotes. Aquí se refiere a aquellos sacerdotes que trabajaban, servían dentro del tabernáculo, donde tú traías aquellos sacrificios de purificación para purificarte delante de Dios. Había sacerdotes que se encargaban de ese puesto. Y dice aquí Hebreos que no es como los otros sumos sacerdotes, que diariamente tenían que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Iglesia, Jesús, Él proporcionó el sacrificio para todos nosotros, de pecados pasados, como los presentes, como los que tal vez cometerás en un futuro. Y Él lo pagó una vez por todo. Hay personas que todavía practican la penitencia, que se arrastran de una ciudad a otra ciudad, a ciertas culturas y religiones que así lo practican, porque tienes que ganarte el favor de Dios, dicen. Tienes que ganarte el perdón de Dios. Déjame te digo que si eso fuera así, Jesucristo no hubiera tenido razón por venir. El precio de tus pecados ya fue pagado. Tus pecados, gracias a Jesucristo, si lo has recibido como Señor y Salvador, han sido absueltos. Denle honra y gloria a Dios por eso, porque esas son las mejores noticias que has escuchado el día de hoy. Otra implicación es que la ley lo prescribió y Jesús lo demostró. La ley
como se conocía en el Antiguo Testamento o la Torah, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, hablaban y daban instrucción, enseñanza de cómo uno debía de vivir su vida. Fue lo que Jesús vino a demostrarnos a través de Dios Hijo, Dios carne, palabra encarnada aquí en la tierra. Y la ley nos daba instrucción de todo eso. La palabra en sí, Torah, quiere decir enseñar, instruir. Y si les cargamos un poco más, la raíz de la palabra hebrea Torah en realidad significa lanzar, arrojar. Y judíos en los primeros siglos, cuando ellos hablaban de la Torah, cuando ellos hablaban de la ley, de la palabra de Dios, ellos hablaban que la palabra de Dios era como una flecha. La flecha que sabe el camino que debes de tomar. Que cuando tú la aplicas a tu vida, te va a llevar al lugar donde Dios quiere que tú vayas. Se dice que en el siglo XVIII había un rabino, se encontró caminando por un bosque. Y de pronto él, viendo hacia los lados, él empieza a observar que en los árboles estaban unas flechas clavadas, ensartadas. Al observar un poco con más cuidado, se da cuenta que cada flecha estaba en el mero centro del blanco. Y él se empieza a imaginar, la persona que arrojó estas flechas debe de ser un buen tirador de flecha. Sigue caminando y ve más y más árboles con estas flechas y todas le habían pegado al blanco. De pronto él se encuentra con un muchacho y el muchacho con un arco en la mano y una flecha en la otra. Y el rabino dice, este fue tal vez el que clavó esas flechas. Y le dice el muchacho, oye, tú eres el responsable de todas las flechas que yo veo clavadas en estos árboles. Y él dice, sí. Y le dice él, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo le hiciste para atinarle al centro de cada uno de esos blancos? ¿Cuál es tu secreto? Y le dice el muchacho, bueno, primero lo que hago es lanzo la flecha. Después que la flecha le pega al árbol, voy al árbol y le hago un blanco alrededor. Y creo que muchos cristianos tal vez estamos viviendo la vida de esa manera. Dios, aquí donde estoy, aquí le voy a hacer el blanco a mi vida. Bendice aquí, Dios. Bendice este lugar. Y muchas veces en los lugares que nos encontramos es un desastre, es un caos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas invertidamente. Lo que la Torah nos enseña, la instrucción que nos da, es instrucción para vivir nuestra vida. Los judíos de los primeros siglos dirían que la Torah era la verdad, era el camino y era la luz. Por algo el Señor Jesucristo mismo dijo allá en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús vino, familia, para enseñarnos a vivir una vida en dependencia total a Dios. Y para unos esto es ilógico. Hace un tiempo estuve hablando con una señora, me contó de relación previa que tenía, los hijos que tenía, y ahora estaba en otra relación. Y entonces platicando y me está haciendo ciertas preguntas y me llamó la atención que cuando iniciamos la plática, ella la inició con decirme, he sido cristiana toda mi vida. Y después me desempaca lo que ha sido su vida, ¿verdad? Y su vida en realidad era ejemplo de una persona que conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Y le digo a ella, oyes, ok, se está contradiciendo lo que tú me estás diciendo. Y me dice, ¿cómo? Le digo, sí, mira, porque tú me estás contando todas las aventuras que has tenido, aún en la que estás en este momento. Y como Jesucristo le dijo a aquella mujer, y con el que estás viviendo ahorita, tampoco es tu marido. Pero me dices que eres cristiana, pero eso no va con lo que me dice la Torah, con lo que dice la ley, la palabra de Dios. Y su respuesta, casi se me cae la quijada, me dijo, pastor, es que yo soy cristiana moderna. Y le digo, a ver, barajéamela más despacito, no he escuchado esa.
Dice, sí, es que aplico la Biblia a ciertas cosas, pero no, o sea, Dios es un Dios de amor, o sea, tú sabes. Y le digo, sí, pero también sé que Dios es un Dios de orden. Y me recuerda de aquel niño que aventaba la flecha, le pegaba al árbol y después hacía un círculo, le pegué al blanco. No, así no es. La palabra de Dios, familia, la intención es que es una flecha, es instrucción, es enseñanza de vivir. El deseo de Dios es que esa flecha venga y pegue en nuestro corazón. La palabra se hizo carne, habitar en ti, para que haya transformación, cambio de adentro hacia afuera. No cambiemos como Dios o la intención de Dios para nosotros. ¿Estás conmigo? Otra implicación que tiene esto es que la palabra habitó entre nosotros, la palabra encarnada. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo. El tabernáculo era un tipo carpa, una tienda. Tenía 3 lugares. Tenía lo que se llama el atrio, donde personas podían traer, hacer sus sacrificios. Cuando el sumo sacerdote entraba a lo que era ya la tienda, había 2 lugares. Había el lugar santo, pero después del velo de la cortina había el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo, solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Ahí es donde estaba la arca del pacto, las tablas o las tabletas de los 10 mandamientos. Ahí es donde descendía la presencia de Dios. ¿Qué significa la palabra encarnada? Que ahora, gracias a Jesucristo, no tenemos que esperarnos una vez al año para entrar al lugar santísimo. Significa que un velo ya no nos divide de la presencia de Dios. La palabra nos dice que cuando Jesucristo entregó, no se la quitaron, cuando Él entregó su vida en aquella cruz del Calvario, en ese momento el velo se rasgó, significando, simbolizando que la presencia de Dios ya no estaba solo en ese lugar, pero sino que de aquí en adelante podía estar en todo corazón que lo invitaba para ser Señor y corazón. Y espero que esa persona seas tú. La palabra encarnada. Juan 1:14 dice esto: y la palabra se hizo carne y habitó con nosotros. Tú sabes que la palabra tabernáculo en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la misma palabra que se usa para la palabra habitó en el Nuevo Testamento. Tabernáculo, donde Dios habitaba. Y Juan dice: Jesús viene y habita entre nosotros. Cuando vino nuestro Señor Jesús, Él pagó el precio de tus pecados y los míos. El velo se rasgó y ahora Dios Hijo puede habitar en los corazones que lo reciben como Señor y Salvador. Te repito, Juan dijo: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora Dios Hijo, iglesia, Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Mesías, del que se profetizó, Él ahora puede habitar con cada persona que lo invite a ser Señor y Salvador de su vida. Y cuando tú haces eso, la palabra promete que Él viene a caminar contigo. La palabra encarnada, para que nunca estés solo. En tu escuela, Él habita contigo. En tu matrimonio, Él habita contigo. En tu inseguridad, en tu adicción, en tu ansiedad, en tu soledad, en tu escasez, Él habita contigo. Él quiere caminar contigo. La pregunta es: ¿quieres tú caminar con Él? ¿O quieres ser una cristiana moderna? La decisión es tuya. Él es un caballero.
que si jamás le abres la puerta de tu casa y lo invitas, no entra a la fuerza ni el zapato. Pero si tú le abres la puerta de tu corazón y le pides que entre y que te ayude con cualquier situación en la que estás pasando o viviendo, Él dice: para eso la carne o la palabra se hizo carne, para poder habitar contigo. ¿Lo recibes? Yo sé que sí. Gracias por escuchar este mensaje. Te invitamos a escuchar los próximos en www.palmvalleychurch.com.